Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días para toda la audiencia de Latinoamérica. En esta oportunidad iniciamos un nuevo programa de mundosdearte.go para revista Tep&Go más en digital, la revista que ofrece una oportunidad de viaje a través del arte y la cultura. En este caso estamos retomando las entrevistas relacionadas con la convocatoria Orígenes que ha dado curso a fines de año 2023 y que inicia el ciclo de entrevistas en 2024. Esta convocatoria, originada desde el eje cafetero para el resto de Latinoamérica, ha sido iniciada por S-Gallery junto al flamante director Andrés Garcés, que reúne en diferentes momentos a artistas que ponen en valor sus obras y pasan a través de una calificación muy delicada y muy cariñosa por parte de los jurados para ser los representantes en la exposición que justamente abre sus puertas en 2024. El día de hoy tenemos a una representante de México, a la artista Marlos, que nos va a compartir sus obras y nos va a compartir muchísima información respecto a, no lo llamaría lineamientos, pero sí diferentes perspectivas desde las cuales se puede abordar el arte y el proceso creativo para poder llegar al resto de las personas, al espectador que contempla, al curioso, al experto y también a aquellos que se acercan al arte por primera vez. Entonces, sin más palabras, quiero darle la bienvenida a Marlos. Muy bienvenida desde Morelia, México. Hola, buenas tardes, Tamara. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, querido auditorio? Buenas tardes, noches, buenos días. Muy bien, así es. Sí, estamos en diferentes usos horarios, así que bueno, les compartimos a todos. En primer lugar, Marlos, yo estoy muy feliz de tener este encuentro, muy entusiasmada también por conocer a los artistas. En primera instancia, bueno, felicitaciones por este gran desempeño que has tenido a través del jurado, que recordemos que participaste con tus obras de manera anónima, los jurados reciben las obras sin saber el origen, ni siquiera el autor de las obras, y a través, bueno, de un proceso de calificación de un amplio espectro, ¿no? Que tiene que ver con la técnica, con aquel mensaje, con lo que veo, lo que sé y lo que siento, logran a través de una calificación tomar parte de las obras seleccionadas para la exposición virtual latinoamericana Orígenes de S-Gallery. En primer lugar, Marlos, quiero preguntarte cómo te has sentido, si bien justo estamos en una etapa de inicio donde van a empezar a tener lugar las entrevistas en vivo. ¿Cómo te has sentido con esta, si fue la primera vez o ya habías tenido alguna experiencia en la participación de encuentros virtuales que, bueno, gracias a la tecnología, tienen un alcance un poco más extenso que a veces una convocatoria de tipo presencial o alguna exposición que se realiza habitualmente dentro del medio artístico? ¿Cómo ha sido tu experiencia en relación a esto? Fíjate que ha sido todo un reto, porque es increíble cómo la cámara transforma incluso hasta nuestra propia figura. Exponer en forma virtual es una experiencia muy agradable porque te da la oportunidad de llegar a diferentes lugares y que te conozca muchísima gente y sepa de ti y de lo que estás haciendo y la propuesta. Yo la verdad es que sí he apostado y apuesto, perdón, al hecho de exponer de esta forma porque es más factible así poder trasladar la obra de un lado a otro. Muy bien. Bueno, en primer lugar voy a compartir pantalla para que todas las personas puedan conocer cuál fue la obra que participó y que, bueno, ha cautivado al jurado, bueno, que fue compuesto por artistas de diferentes países, abocados no solamente al arte, sino también a la docencia, también a diferentes terapias. Y en este caso tenemos la obra Encuentro de dos culturas, perdón. Y Marlos, quisiéramos preguntarte, ¿por qué elegiste esta obra y qué representa para vos este concepto de encuentro de dos mundos? En México, los diferentes niveles de cultura prehispánica en el orden y sin agraviar a ningún otro, los mayas y los aztecas fundaron parte de la cultura de este país. Y al fusionarlos en esta obra, estoy manejando los conceptos básicos de fertilidad y de creación
de cada una de las culturas con sus elementos representativos, como son el guerrero. Eran guerreros los aztecas y los mayas también, colonizadores. Símbolos, hay varios símbolos que son números que tienen un significado. Cada uno de los recuadros chiquitos que tiene la obra son números y cada uno representa a nivel esotérico, podría decirlo yo, porque así fueron pensados, son números mágicos. Y tenemos a Quetzalcóatl, que es nuestra principal eh, representación, que es la serpiente emplumada, se encuentra en la parte de abajo, y a la mujer en la parte de arriba, junto al guerrero. Una es maya y otra es azteca. Las dos figuras están juntas, están fusionándose. Y en la parte de hasta arriba se encuentra el guerrero en la vertiente de lo que, si ustedes observan, es una espiral. En esa espiral, ahí va el guerrero, va corriendo, alcanza a las serpientes emplumadas. Estoy haciendo toda la historia de cómo es que se fusionan y se conjugan los elementos prehispánicos de las dos culturas. Básicamente el color y el manejo del color. Ese azul es el color que se utilizaba en los mayas, es el color representativo de los mayas. Y los aztecas, bueno, pues como buenos guerreros, tienen sus símbolos con cada una de las imágenes que se representan en la parte de abajo. Solamente aparece la cabeza de la serpiente Quetzalcóatl, que es nuestra serpiente emplumada. Y bueno, utilicé elementos como la hoja de oro para darle vida, porque en la época prehispánica los metales eran representativos o eran elementos utilizados para dar cierto linaje al nivel que se manejaba dentro de cada una de las dos culturas. Entonces, cuando me invitaron a participar en Orígenes, yo había participado con esta pieza que fue creada para dar honor a la raíz, a la feminidad y, por supuesto, a la fertilidad. Básicamente esa es la descripción a grosso modo de lo que es la obra. Muy bien. Gracias, Marlos, por compartirnos. Sabemos que esta de charlas de backstage ha tenido toda una historia que ha reflotado y que, en cierta manera, conforma una síntesis de un trabajo de muchísimos años de compromiso y, sobre todo, de investigación. Y hacia ese lugar es el que me quiero dirigir. Posteriormente hablaremos un poquito más para profundizar sobre la temática, pero en primera instancia me encantaría que podamos recorrer este camino que has tenido, donde, bueno, por fortuna has tenido la posibilidad de formarte académicamente, de tener grandes referentes y grandes profesores en el medio artístico, y a través del cual has podido abrir tu camino por diferentes, no de una forma directa, digamos, solamente con la cuestión de abordar un lienzo o la investigación de técnicas, sino también de transitar y entender, ¿no?, qué es lo que ocurre con el medio artístico, qué ocurre con las galerías, qué ocurre con los estudios, y de conocer también a grandes maestros. En primer lugar, me gustaría preguntarte sobre cuáles consideras que son aquellas personas que han sido referentes en tu vida, que a veces en el momento in situ uno no logra percibirlo, pero a medida que transcurre el tiempo, de repente encontramos que hubieron frases que marcaron nuestras vidas, que de repente formaron parte de una decisión a tomar en alguna parte del camino, y que para vos en este momento sea representativo, y por supuesto y ojalá llegue a oídos de ellos para saber sobre hasta dónde han llegado, ¿no?, esos consejos, quizás alguna charla o algún aliento cuando se ofrece y se brinda a una persona joven y que está en formación. Bueno, existe una frase que me hace recordar a las dos personas más importantes de mi vida. Ellos no lo van a escuchar, pero la frase es: tú puedes lograr todo lo que te propongas. Y esa, pues, es como el parteaguas para ser y lograr ser artista, ¿no? Desde los 6 años. Entonces no había limitantes, no hay limitantes. Esa frase me ha marcado siempre para
no detenerme y seguir y continuar trabajando en esto. Ese es en el concepto familiar con mis padres. Concepto artístico y plástico. Existen dos artistas que marcaron mi vida. Uno es Roberto Cortázar y la otra es Lorraine Pinto. Dos artistas representativos de diferentes épocas, con dos generaciones totalmente diferentes, que siempre apoyaron lo que yo creía y lo que yo quería hacer. Entonces me animaron de una forma u otra a conseguirlo. De hecho, Roberto siempre insistió en la culturización y la investigación plástica como tal. En el caso de Lorraine, Lorraine influyó de gran manera porque ella me apoyó a que me fuera a Nueva York a estudiar Art Studies League y aprender y a seguir perfeccionando todo lo que yo había estudiado en la carrera de artes visuales. Entonces, son los personajes que marcan como tal. Evidentemente, con el transcurso de los años ha habido inspiraciones como el amor y como el amor de madre. Son las fuentes que me mueven. Y principalmente, yo misma, la mujer, la imagen, lo que somos, lo que llamo al final en mi obra y como enumero yo a mi obra cada vez que hablo de ella es todas nosotras, ¿no? Lo que somos y lo que damos. Muy bien. Marlos, antes de empezar a hacer el recorrido por las obras para ir acompañando todos los relatos y muchísima, anticipo a la audiencia con muchísima información y muchísimo análisis con perspectiva, con criterio que la artista nos va a compartir, quisiera preguntarte cómo ha resultado este gran desafío de, haber crecido, no sé si exactamente en la Ciudad de México, pero sí en una ciudad con muchísima población, con mucho movimiento y muchísima dinámica, sobre todo en lo que respecta a las posibilidades que se le dan a los artistas cuando hay mayor diversidad, como una necesidad de expresión muy intrínseca, sobre todo cuando la manada es más grande, por decirlo de alguna manera. Y de repente teniendo, por supuesto, esta idiosincrasia latinoamericana, abordar el desafío de repente de tomar estudios en una ciudad como New York, donde la velocidad es mucho mayor, entendemos que hay una dinámica mucho más vertiginosa, no solamente desde el lado de la neta competencia, sino también desde la propia vida, ¿no? De sus habitantes y esa energía que emana de la propia vida y del diario vivir. ¿Cómo te encontraste? ¿Qué edad tenías? ¿Y qué similitudes encontraste o qué beneficios, ¿no? De tanto desde conocer lo diferente y hacer un reflejo para volver a hacer una lectura de tu propio lugar? Híjole, fue toda una experiencia porque a la par quiero comentarles que yo trabajaba para la venta de materiales para artistas. Cuando yo tenía 27 años y se me presenta la oportunidad de irme a Nueva York, yo había terminado la carrera a los 24. Durante todo ese tiempo había trabajado y llevado materiales a casas de los artistas, a los pintores y de grandes maestros que tuve la fortuna de conocer. Entonces fue como una maestría pagada porque aprendí muchísimo y cuando me fui y me animaron a irme, me encontré solamente con un pequeño detalle, la soledad. Es frío, un lugar extraordinario para aprender, pero tuve la oportunidad de también conocer, curiosamente, Lorraine conocía y forma parte de su ámbito familiar, un fabricante de materiales para artistas, una marca que me súper encanta. Entonces tuve la oportunidad de entrar al semillero propio del arte. Había otros artistas mexicanos que estaban estudiando allá y tuve la oportunidad de poder desarrollar e investigar más con la frialdad, como tú lo dices, una ciudad vertiginosa, sí, la frialdad propia era, aparte me tocó parte del invierno, entonces fue como muy, muy fuerte de la calidez de latino, tú sabes, el mexicano y además como somos, ¿no? Allá pues, nevaba, pues todo el mundo desaparecía y acá estás acostumbrado que hace nada más frío y por todo el mundo sigue en la calle, ¿no? Entonces sí fue
muy contrastante, fue muy fuerte, pero fue lo que me ayudó a acrecentar la parte de la investigación para seguir trabajando mi tema, que era entonces nada más mujeres. Actualmente ya se llama Todas Nosotras, pero me dio la oportunidad pues de conocer y de estar en contacto con mujeres de otras idiosincrasias, con otras culturas, con otras reservas muy diferentes a, al- a lo que yo como artista o como mujer con mente abierta estaba tratando de hacer, ¿no? En esa época. Carlos, y bueno, acá justamente estamos entrando de a poquito a dos pilares que al menos en la experiencia de haber podido abordar tu obra y de haber podido conocer un poquito más acerca de tu trayectoria y también sobre todo de un criterio de trabajo, porque el arte es trabajo, señoras y señores, que está relacionado con justamente, por un lado tenemos una cuestión temática o también podríamos llamarlo una causa, con el proyecto Todas Nosotras, que según, bueno, recordamos un poquito, inicia alrededor del año 1888, perdón, 1988, 1987 aproximadamente, que habla justamente sobre el lugar que la mujer, no sé si ocupa ser una linda palabra, pero quizás que desarrolla, ¿sí? En diferentes círculos que tienen que ver con lo social, que nuclea, ¿no? Diferentes espacios, porque tenemos por un lado el ámbito familiar, la intimidad, por otro lado, bueno, cuestiones laborales, también hay un perfil posiblemente profesional, también hay un perfil espiritual que compone, ¿no? A la persona, así como, bueno, a los hombres también, pero en este caso, en la temática mujeres. Y por otro lado, tenemos uno de los aspectos que me parece muy relevante en tu obra, que es justamente conectar, por un lado, estas ideas y conceptos relacionados con lo femenino, y por otro lado, con una sofisticación de técnica muy lograda que denota, o connota, mejor dicho, muchísimas horas de trabajo y muchísima investigación. Para eso voy a compartir en pantalla una primera obra para que nos puedas contar, quizás y establecer algún enlace donde nos puedas compartir este camino, ¿no? de decisión o cómo fue, ¿no? Esto de tener la posibilidad de acceder a determinados materiales que quizás otros estudiantes no tenían en su momento, y también, bueno, esta curiosidad de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a trabajar? ¿De qué manera y de qué manera es necesario para el artista conocer el material con el cual va a trazar y cristalizar esas ideas y conceptos a nuestro mundo, ¿no? Fíjate que sí, los temas son muy importantes, las propuestas como tal, plásticas vienen a ser muy interesantes cuando se manejan en conceptos específicos, pero lo que sí creo, y estoy convencida, es que hay que tener un dominio pleno del comportamiento de cada uno de los materiales que se están utilizando. ¿Por qué? Porque a medida de que experimentas, de que tú estás trabajando, que tienes horas de taller, horas, hombre, de trabajo, de cosas frustradas, ¿por qué? Porque no utilizaste los materiales adecuados, corres el riesgo de que esa pieza pueda ser preciosa y con el paso de los años pueda morir y se caiga a cachitos. Entonces, sí, el uso del material es algo indispensable, pero el dominio propio de su comportamiento es lo que hace que pueda uno ir experimentando y crear. El material de verdad necesita y requiere que todos los artistas nos aboquemos a la investigación de su propio uso, de su cocina, se puede decir, ¿no? Puedes elegir cualquier técnica. Tengo obras que están hechas en encausto, tengo obras que están hechas en óleo, tengo obras que están hechas en acrílico, pero cada una tiene muy bien cimentado el, el, el hecho de cómo se deben de utilizar. Y eso es lo que creo, considero, le ha dado a mi experimentación y a la forma en la que se expresa mi arte y mi obra, es el trabajo de campo, ¿no? Tú estás, hoy saco este material, hoy pongo este material,
y hago que todos tengan congruencia. No podemos mezclar aceites con plásticos porque crearíamos reacciones adversas que no le convendrían a la obra y por consiguiente no lograrías los efectos que requieres. Correcto. Bueno, uno de los aspectos más importantes y que quizás también, ¿no? Con artistas que han tenido, digamos, una posibilidad de hacer una investigación, que uno que pareciera que más alejado del arte de la química o de la física, y sin embargo es muy importante, que también pensar en que una persona o un espectador o una persona que se enamoró de una de las obras la adquiere y que es algo que muy probablemente lo trascienda, ¿no? A través de generaciones es que, no sé, lo hereda la familia, por decir algo, o lo regala a alguien. La importancia del compromiso del artista en la elección de los materiales para que su obra tenga ese valor agregado de intercambio cuando otra persona adquiere esa obra y evitar, por ejemplo, que la calidad de la obra se vea disminuida, aunque quizás tenga una técnica preciosa y una temática muy bien trabajada o mismo su composición, y de repente el material de base, si no tiene esa buena calidad o no tiene estos cuidados necesarios, termina en una obra que termina resquebrajada con el paso del tiempo, craquelada por justamente la fusión de materiales que no son acordes para este tipo de cuestiones. ¿Qué consejo le darías a las personas que por ahí nunca se les ocurrió pensarlo siquiera? ¿Qué consejos les darías? A mí me gustaría que una vez que hayan decidido qué material es el que van a utilizar, se aboquen a investigar cómo es su comportamiento y qué uso se le debe de dar. No mezclar, no es posible, no existe eso. Existen de verdad mucha información acerca de lo que se llama técnica y materiales que te va a permitir o que les va a permitir a quien está en la nueva búsqueda qué material, con qué voy a trabajar y quedarse a la perfección. Dominaste la técnica y te cambias de técnica y experimentas, cada una respetada con sus propios lineamientos, como está escrito en todos lados acerca del uso de los materiales. Muy bien. Bueno, vamos a retomar entonces la obra que teníamos en pantalla para poder avanzar e introducirnos entonces a la temática que a partir de este proyecto todas nosotras involucra la creación de obras que están relacionadas con un figurativo particular, donde lo femenino está tomado como una parte central y también nos encantaría que nos puedas contar cuál es tu perspectiva respecto a la propuesta particular del cuadro, pero también sobre la propuesta general del proyecto que llevas adelante. En el concepto plástico de manejar materiales, yo utilizo el acrílico. El acrílico me da la oportunidad de trabajar rápido y me da la forma de crear y de poner y trasponer una capa tras otra, lo que me hace crear juegos, estos juegos de luces que se ven y me permite de otra forma cambiar y alterar. Al pintar este cuadro, tiene historia. Hay algo que es una característica en mi trabajo y en cada una de mis piezas, y es que si observan, no tienen brazos. Son senos. Existe una palabra que no sé si la pueda decir, si la digo me dices, y si no, eh, si les gusta al público, que La es vipeamos, no hay problema. mamar. La cultura se mama, la educación se mama. Todo lo recibimos de esa forma y todo lo damos de esa forma a las mujeres. Los brazos que te acunan, los brazos que te cuidan, los brazos que te cargan, sirven, pero si tú no absorbes todo lo que se te está dando, no puedes distinguir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Al final del día, mis mujeres están sexuadas, las mujeres, todas, cada una de nosotras tiene una característica y es que forman parte de un concepto plástico, erótico, en el que yo te estoy diciendo a ti dónde estás parada. Aquí hay una serie
las espirales del miedo, las espirales de la conjunción con lo que estás haciendo, las espirales con tus encuentros personales. Y los elementos que forman parte de las piernas y la parte central del pecho son los vacíos. Esos vacíos que cada quien carga como sus pequeños demonios. A la hora de transformar esta pieza original en digital, me dio mucha emoción ver cómo ella se dio la vuelta. Queda de cabeza totalmente y queda transformada en 2 ocasiones. Y eso hace que el cuadro adquiera una perspectiva distinta de lo que se quiere proponer. Esta obra en lo particular ahorita está esperando que le den el sí para un mezcal. Es la etiqueta de un mezcal. Es una bebida ¡Wow! aguardiente que se fabrica acá y estamos esperando, va a ser de Jamaica. Estamos esperando el visto bueno, ¿no? Habemos otros artistas también con este rollo, pero fue elegida. Ya Bueno, me enseñaron la cruzamos los presentación dedos botella. y queremos tener la primacía para poder hacer gala de este éxito. Sí, Cruzamos los dedos. de hecho, no sé cómo no consideré enviarles una foto para que vean la presentación. Me la mandaron una botella porque hay alguien que fabrica vino tinto y también me dijo, oye, y si mejor la metemos en tinto, pero en tinto el nombre que yo quiero y que yo pido es que se llame Sangre de Mujer. Y hay Una ustedes cuestión saben, una poética. cuestión poética, idiosincrasia y el por qué sangre, ¿no? Pues el vino de qué color es, señores, es rojo, ¿qué les da la vida? Que Claro. nos fluye en las venas, pues, la sangre, ¿no? Y se presta la imagen. Entonces, de esta forma es como llegué a esta abstracción propia de esta figura plasmada como un cuadro que quedó en digital, transformado totalmente. Muy bien. Y en este caso, Amor Añejo, el paratexto que has elegido para titular la obra, eh, entiendo que, bueno, podría estar relacionado con esto de los espirales y que podría hablar sobre una cierta dialéctica, justamente en lo que es el desarrollo creo que si tuviese que pensar en una escala de tus obras, yo pienso que atraviesan muchos siglos. Me da esa impresión, ¿no? Porque justamente son obras que tienen una cierta distancia y que justamente la cuestión de su acento, su tinte abstracto, ya que hablamos de tintos, generan que el espectador tenga que sentarse a intentar dilucidar y reflexionar respecto a cuál es la propuesta de la obra. ¿Cómo lo relacionas? Creo que acabas de describirlo e incluso le añadiste pues más conceptos a lo que puede enriquecer, ¿no? El mensaje propiamente. Sí, es añejo, es el amor que te vas teniendo al paso del tiempo, ¿no? Cómo vas permaneciendo en ti y cómo ese amor sigue cada día creciendo y perdurando, aunque te pongas de cabeza una y otra vez. Sigues trabajando en esa espiral, en cada una de esas espirales que te dan la oportunidad de continuar. Bien, en este caso, bueno, vamos a compartir otra obra, se titula Recogimiento, también es una intervención digital sobre la obra original, cuyas medidas son 70 por 90 centímetros y también es del año 2023 disponible para su adquisición. Continuando con esta temática y también retomando esas ideas sobre las cuales habíamos hablado, que tenían que ver con la introspección o bien sobre el modo en el cual a través del cual el arte nos puede llevar a reflexionar nuevamente sobre cuestiones que son cotidianas y en este caso particularmente me gustaría referirme al público femenino, por ejemplo. Los hombres podrán transportarlo a su género también y a los que existan, a los que sean percibidos como tales.
¿De qué manera el público espectador ha recibido tus obras en el ámbito femenino? ¿Qué lecturas han tenido? ¿Hay alguna que te haya llamado la atención? Eh, qué vida han tenido de feedback entre el público que tuvo la oportunidad de apreciarlas? He tenido aceptación media. Yo pinto para mujeres, pero a los hombres les gusta más mi trabajo. Pero la razón por la que pinto para mujeres es porque busco crear una conversación de qué y de cómo estamos y cómo nos sentimos. En el caso de esta pieza, ese recogimiento habla de cómo debes de estar tú en el sentido de concentrarte para poder tomar un vuelco diferente en tu vida, y en el sentido plástico, como está plasmado, esas pequeñas figuras que se encuentran del lado inferior, del lado izquierdo. Bueno, y lo estoy viendo al revés, sí es del lado izquierdo, que son casi del mismo tono que las formas que tiene el cuerpo. Son los vacíos, ¿no? ¿Dónde estás como mujer? ¿Dónde necesitas reflexionar? ¿Dónde necesitas? ¿Y qué te está moviendo? ¿Qué te está moviendo? ¿No? Yo mucho dicen, tú pintas lo que tú eres. Sí pintas lo que tú eres, pero muchas veces no es ni lo que nosotros sentimos, es lo que queremos saber que está sintiendo la otra persona, qué le está moviendo. Y en el tema mujer, para mí algo que es bien importante es que estén, aparte de seguras de sí mismas, es que no se sientan agredidas con mi trabajo, que se sientan satisfechas, que las llene, que conecten, que puedan sentir que ellas tienen ese poder de ser y de poderse expresar. Muy bien. Bueno, en ese sentido creo que hay una temática que es compartida por Latinoamérica, donde estamos viviendo momentos, a nivel global también se da esto, de una cierta concientización y quizás hasta una cierta retracción a mundos quizás más idealistas, donde la tecnología acompañó un crecimiento muy vertiginoso en relación al desarrollo de las sociedades, obviamente con un montón de avances que han sido benéficos para la salud sobre todo, pero también con algunos aspectos que han traído consecuencias no tan positivas, como el caso de la contaminación en líneas generales, y también con un tren al que las sociedades se han subido tomando ciertas realidades como cuestiones dadas que en este momento, y yo hace algunos años, hace bastantes años, algunas décadas quizás, están tomando un lugar a reflexión y también a como un parate y paremos la pelota en la mitad de la cancha, volvamos a pensar hacia dónde vamos como sociedad, y se han retomado o han cobrado fuerza algunos valores que habían estado un poco difusos en el transcurso de que quizás lo urgente sacaba lugar a lo importante. En ese sentido, me gustaría que Marlos nos cuentes respecto al trabajo que estás haciendo con mujeres. Bueno, sabemos que también das talleres, que haces un trabajo muy importante, que siempre es un granito de arena que puede formar un gran desierto de apoyo a mujeres que, bueno, se acercan obviamente a tomar talleres, pero que no son solo de técnica, sino que engloban otras perspectivas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? La autoestima, esa es la palabra principal, la autoestima. ¿Qué tanto valor como mujer tienes tú y qué tanto valor te das? No importa lo que está sucediendo allá afuera. Y entonces ahí es donde mi trabajo y todas nosotras queremos crear y tocar una pequeña fibra sensible de ti para que puedas sentir que no solo eres capaz de lograr lo que quieras, sino que eres tan valiosa que el arte vale lo que tú eres. Así, en pocas palabras, eso es lo que yo puedo decirles. Muy bien.
Bueno, ya igualmente saben que los contactos de Marlos están en pantalla, así que pueden contactarla, por supuesto, para ampliar muchísima información y para conocer un poquito más al respecto, que claramente hablamos de diferentes técnicas que entrecruzadas dan el espacio para que se puedan generar charlas y sobre todo mucho aprendizaje de intercambio. Marlos, contabas que estas mujeres son, más allá de que lo que buscan es entablar ese diálogo, con otras mujeres, es una obra que es muy bienvenida por los hombres. ¿Cuáles son esos aspectos que de repente llaman la atención? Porque creo que a veces hay una cuestión muy linda de que la mujer piensa un poquito más, es un poquito más racional al momento de tomar una elección, aunque sea del mero gusto contemplativo, no mero por no valioso, sino porque es un poquito más visceral, si se quiere decir. En cambio, los hombres generalmente es como que es blanco-negro, sí y no, o el porque sí o el porque no. ¿Cuáles son las reacciones que, no sé, te han dado posibilidad de disfrutar en el trayecto de las exposiciones o exhibiciones en este intercambio con el público que uno tiene como artista la posibilidad de tener face to face, ¿no? Bueno, la reacción principal casi siempre es, oye, qué erótica está, ve qué bonita. Pues qué bonita, sí, sí tiene erotismo, es una mujer, ¿no? Y el material depende del material en el que se encuentre. Me he encontrado con gente que las toca cuando son esculturas, y las toca, las siente. En el caso de las obras como tal, buscan como una identificación y ha sido padre porque primero como que si van acompañados o hay mujeres al lado que no muy les gusta, es que mira qué feo y por qué nos ponen los senos así y ya saben cómo se expresan en esas posiciones, ¿no? Y yo no tengo las caderas así, esas caderas no existen, no sí existen, o sea, cunas ahí te llevas toda la vida, la pones en ese lugar, ¿no? Y la das en ese lugar. La reacción tan padre que es ver a un hombre que le dice a su esposa, mira, pero ven, observa la forma, observa, imagínate lo colgado, que todos los días tú lo veas, que tú digas, no que quiera que yo, no que es que lo que pasa es que quieres que tenga, porque eso me sucede mucho, que tenga yo un cuerpo como ese. No me refiero a eso, me refiero a lo que el cuadro está diciendo, no sé si lo estás entendiendo, yo me identifico y veo esa parte interna de ti. Entonces, ese tipo de experiencias para mí son muy agradables, porque el hombre está percibiendo mi mensaje. La mujer se siente agredida, la mujer siente que yo lo que estoy haciendo es pues prácticamente sexualizarla y que la estoy agrediendo, pero ese no es el plan. El plan es lo que dije hace rato, que encuentren su justo valor y encuentren el equilibrio para que las puedan tener. Y pues prontamente ha estado teniendo aceptación. Estoy con un proyecto con una licenciada aquí en Morelia que trabaja con mujeres y espero que todas nosotras ocupe su lugar para ser la representante, ¿no? de la imagen de ella. Muy bien. Bueno, y continuando, aquí presentamos otra obra, esta se titula Encuentro, y esta particularidad de mostrarles obras que son de muy reciente elaboración o producción, tienen que ver justamente porque Marlos es un artista que ha logrado analizar cierto aspecto del arte que llama la atención, sobre todo en la comunidad de artistas, que tiene que ver con cómo hacer llegar la obra a mayor cantidad de espectadores, cómo colocar mi obra en el mercado, y sin entrar en detalles de tips secretos o de otras cuestiones, en realidad nos gustaría que nos cuentes, Marlos, cómo es esta perspectiva que has adoptado, porque como artista te has dado cuenta de que es necesario que el arte llegue a más personas, porque su carácter es transformador. ¿Cuáles son los problemas a los cuales te enfrentaste y en los cuales lograste hacer una conversión para tener un público vasto, para que se considere que en el medio artístico tus obras son exitosas porque hay un ida y vuelta y hay un movimiento de obras tuyas en diferentes lugares, no solamente de México, sino también en otros países? La razón principal por la que empezamos a digitalizar obra es para que sea asequible para todo el mundo. El arte no tiene por qué ser un privilegio y el que
a alguien le gusta tu trabajo y no pueda, es muy fuerte escuchar, es que yo daría todo por tener ese cuadro colgado. Entonces, yo daría que todo, porque todos tengan una obra digital mía. No son obras repetidas, cada obra es diferente, son puros originales y tienen un costo muy inferior al valor propio que tiene una obra. No voy a decir original porque esto es un original de un original, o sea, sigue siendo una obra original. A lo que voy es al valor de que si esta pieza estuviera pintada en el formato más grande, sería una obra que tendría un valor de $1,000, $2,000, $3,000, dependiendo de los materiales que se utilizaron en la superficie en la que fue trabajada. En cambio, al tener este pequeño formato, se convierte en algo más accesible. Y esto le permite a todas nosotras y a este trabajo estar en todos lados y, por supuesto, a mí poder llegar a un grupo mucho más amplio de espectadores y de gente que aprecia mi trabajo. Por otro lado, en esta obra en lo particular está la incursión masculina. Y eso es algo muy positivo. El hombre ocupa la parte medular, si ustedes lo observan, está en la parte central, pero sigue existiendo ese vacío, esa mancha azul, sigue siendo ese vacío en donde queremos ser, por eso la mujer está pintada de costado, está pintada de azul, queremos ser, pero no podemos lograr integrarnos porque siempre va a existir esa diferencia, aunque yo sé que muchas de ustedes no van a estar de acuerdo, siempre va a haber una gran diferencia entre hombres y mujeres cuando se trata de lo que yo pinto, claro, chicas. Muy bien. Bueno, y aquí pasamos a esta obra que se llama ¿Dónde estás? Es una intervención digital de una obra original, medida 60 por 80, también de año 2023 y también disponible para su adquisición. En este caso, Marlos, a mí me gustaría estirar un poquito más del hilo de otra de las características que son muy relevantes en tu obra y que tienen que ver con las texturas. Sobre todo por esta decisión que has tomado de que, indistintamente de que esta forma, digamos, de mayor accesibilidad económica para que más personas puedan tener cuadros originales, que por supuesto entendemos y siempre apoyamos a que las personas no consideren dentro de ese imaginario social de que el arte no es para todo el mundo, de que es un privilegio, de que averigüen y aprendan que hay muchos artistas que tienen obras accesibles y que además es un camino que dinamiza no solamente la cuestión social, sino enriquece a todos. Un cuadro que está en una pared, en un lugar visible, siempre va a traer la curiosidad de alguien que pueda aprender algo, de alguien que pueda reflexionar sobre algo también, o sea que es un boleto de ida. Y bueno, en este caso las texturas son muy llamativas, por eso elegimos esta obra para trabajar esta temática y quisieras que nos cuentes qué representa la textura para vos. Vida. La textura representa vida. Es una forma de percibir cómo estamos compuestos, cómo está el mundo. Y no es lo mismo cuando tú haces un dibujo, tú mismo haces un dibujo, tocas, sientes la texturita del lápiz, bueno, esa es al tacto. Pero cuando la textura a nivel visual te llama, es porque está trabajando tus fibras emocionales. Y entonces, lo que está sucediendo es que estás empezando a tener una conversación con la obra. Por eso la textura es para mí algo muy importante que trabajar, porque me permite en cada escenario crear un mundo distinto para cada espectador. Esa es la parte medular de la textura, con su juego propio para cada uno de los espectadores, intérpretes de la obra. Y ahora quiero entrar un poquito más allá porque quisiera, en una de las charlas que habíamos tenido, habías mencionado con la textura dos palabras que me llamaron la atención, que una es el error y otra es la trampa. Me pareció muy divertida la forma en la cual abordabas, claro, de qué manera durante el proceso creativo
del artista, donde encuentra esta resistencia de los materiales y ocasionalmente eso se puede transformar en una oportunidad o en algo para trabajar mucho más sobre eso. ¿Podrías ampliarnos un poquito más sobre esas declaraciones que has hecho? El error y la trampa. Créanme que realmente, si aprenden a sacarle el provecho, van a obtener mucho. ¿Qué sucede cuando te equivocas? Regularmente estás con un lápiz, esto es un ejemplo burdo, y vas y borras. ¿Por qué lo borras? Fue algo instintivo y que tenía que pasar, tenía que estar ahí, porque mejor de ahí no partes para seguir creando, para seguir trabajando. Y esos son los pequeños caminos que puedes utilizar. Y la trampa. La trampa es cómo voy a hacer yo que todos tengan el trabajo que yo hago sin tener que gastar lo que cuesta la obra, y entonces me invento crear con otros materiales, y a eso le llamo yo la trampa. ¿Por qué? Porque te puedo hacer llegar una escultura mía que puede estar en bronce, pero la puedes tener en madera y tener una representación de mi obra que tiene el mismo valor porque estás hablando de mí. Bueno, en ese caso creo que una de las que has tocado uno de los puntos claves respecto al artista, que tiene que ver con esta, no sé si la palabra sería simbiosis, porque sería exactamente todo lo contrario, ¿no? Sino que es el desprendimiento del propio ser artista, que acompaña la vida de las obras indistintamente de qué vida tomen, porque en ese caso son como los hijos, esa alegoría siempre funciona perfectamente para ello. Pero también de otra cuestión que tenía que ver con esto de la reflexión, y también de los tránsitos y de volver a repensar, también volvemos un poquito nuevamente a esto del lado de la mujer. Y para ello quería compartir con la audiencia otro de los cuadros. Esta obra se llama Mis Otros Rostros. También es una intervención de una obra original. Particularmente en esta obra refieres a la primera persona en su titulación, en el nombre que has elegido para ella. Y quisiera que puedas desarrollar la idea acerca de cómo desde el lado personal integras esta manera de repensar lo femenino de una manera proyectual, digamos, o sea, desde tu propio ser como artista, y también la importancia de ese concepto que acompaña la obra, porque va dirigida a un espectador. Bueno, todos, absolutamente todos, hombres y mujeres, tenemos secretos que vamos guardando a través de la vida, ¿no? Esta pieza fue concebida después de descubrir la importancia que era aprender a quedarse callado y no contar todo lo que tienes adentro. Entonces, ¿cómo traté de expresarla? Poniéndole caras distintas y formas diferentes. Cada una está en una posición, algunas se aprecian un poquito más, en la obra original se ven mucho mejor los rostros, pero aquí hay otra característica, y es que hay un tercer seno. Y ese tercer seno es esa parte en la que nosotros olvidamos, y es un recordatorio a la tradición, a la creencia, a la cultura, a lo que tú tienes que ser como ser y como mujer, que no debes de olvidarlo. Aquí los vacíos que yo suelo manejar tienen una tonalidad distinta. Al tener ese tono diferente rosa, los otros rostros pueden ser honestos y leales de tu persona, en tu persona. Pero al final del día lo que yo busco con el cuadro es crear una conversación de dónde tienes que parar y cómo puedes continuar. Eso son las vertientes de cada una de esas líneas que están separando en tonos azules, y los rostros están unos más salidos y otros más escondidos, pero jamás olvidando tu esencia propia de lo que tú eres y has aprendido en las creencias que tienes como mujer. Hermoso. Una de las características que me gusta mucho de esta obra es la paleta de colores elegida. Trabaja con diferentes gamas de colores primarios y me parece que tienen una armonía hermosa, hermosa, hermosa.
Marlos, Gracias. felicitaciones, me encanta. Una de las cuestiones que me gustaría preguntarte es que sé que, bueno, sos una gran estudiosa, una gran investigadora, no solamente en la cuestión práctica, sino también en lo que refiere a las teorías, a la filosofía. Y en un momento nos habías comentado que trabajaste mucho en investigación en libros y bibliotecas, de cierta manera, porque bueno, en las generaciones anteriores tuvimos la posibilidad de estar limitada, una posibilidad de estar limitadas al recurso bibliotecario, por ejemplo. Entonces, como sé que te gustó mucho también estudiar los diferentes, no solamente desde quizá podemos pensar desde una cuestión antropológica, ¿no? Que engloba diferentes esferas de conocimiento del ser humano, no solamente como artista, sino como persona interesada en su historia como especie, es preguntarte cuál, dentro de la historia del arte, ¿cuál es aquella etapa que te ha llamado más la atención como para investigar, ¿no? Porque a veces todos los artistas tenemos nuestro periodo preferido o alguno que nos haya inquietado y quizás a veces descubrimos que era más sencillo de lo que pensábamos y en otros caminos de investigación resulta que eran más complejos de lo que creíamos. ¿Cuál de ellos es el que más te ha llamado la atención? Grecia y Egipto han sido realmente los movimientos culturales en cuanto a historia y en cuanto a la creación del arte y la intervención de las mujeres en esas épocas son los que más me han llamado la atención. Los utilizo mucho de base como conocimiento porque ahí nace e incluso ahí nace la primera mujer artista. Entonces, es bien importante para mí tenerlo siempre como muy presente. Además, ¿sabes? El poder tratar de entender hasta el día de hoy, porque no creo que exista un ser humano que comprenda la belleza de una escultura de mármol en una época en la que no existían unas herramientas adecuadas para la creación de ellas y la expresión con la que las mujeres se miran y el poderío y la posición de las mujeres, ¿no? Reinas, dueñas, princesas, sí, sexuadas. Hubo partes en las que fueron oprimidas y reprimidas y muy reprimidas, pero son las culturas que le dan realmente la fuerza a todo mi trabajo, ¿no? Y a mí en lo particular. Sigo muy clavada en todo este rollo y, y puedo decir, que independientemente de esa forma, ¿no? Todo el mundo dice, Grecia es la cuna de la civilización, la cuna de la humanidad, empezamos con Egipto, por favor, porque necesitamos entender la posición de la mujer. Y si no me crees, yo te invito a que investigues y si no, pregúntame y te digo en dónde me puedes leer y te puedes encontrar con la gran sorpresa de saber la fuerza de una reina griega o de una reina egipcia que dominaba un imperio y no eran chiquitos. Entonces, son realmente ¿cómo puedo expresarlo? Ay, es que no encuentro, me emociona, esa es la palabra, es lo que Bueno, me es correcto. emociona. De hecho, para darte un segundo de respiro, yo recuerdo que una de la primera oportunidad que tuve, perdón, la primera posibilidad que tuve de visitar el Museo del Louvre, por supuesto había ido buscando la primera vez, los highlights de la pintura, entre los cuales por supuesto la Mona Lisa y demás, pero lo que recuerdo que me impactó muchísimo, fue encontrarme cara a cara con la escultura, que era algo que, bueno, al menos en Argentina, mucho de la escultura figurativa claramente, que aparece, está relacionado con los próceres históricos y demás, y alguna fuente, como bueno, una de las excepcionales, que es la de Lola Mora, la fuente de las Nereidas, que fue reprimida, censurada y que ahora está en otro lugar que no es el centro de la ciudad, fue encontrarme con la escultura y emocionarme frente a las esculturas, tanto de la escuela antigua como después las posteriores y los grandes alcances que tuvieron también los escultores
de lo que hoy es Italia, ¿no? Que antes eran otras repúblicas. Realmente es impresionante. Tómense el tiempo de ver en cada una de ellas los detalles. Sobre todo, bueno, cuando en ese efecto que buscaban en las caídas de las telas, de los vuelos, es piedra y sin embargo parecen etéreas, o sea, es impresionante. Vayan a ver esculturas, tómense el tiempo de hacerlo específicamente. Volviendo entonces, justamente creo que también con lecturas a distancia, ¿no? Siempre las lecturas que desde el siglo XXI tomamos, creo que uno de los mejores ejercicios que se pueden hacer, no solamente para el estudio particular del arte, sino también para otras disciplinas, tiene que ver justamente con eso. Cuando tomamos el estudio de otro tiempo cronológico, de otra civilización, incluso de otra idiosincrasia también, es muy importante ver de qué manera nos refleja a nosotros como habitantes del siglo XXI y también en la idiosincrasia que a cada uno le toca en suerte, para poder reflexionar y hacer una comparativa y ver, bueno, adquirimos un conocimiento de otro tiempo, ¿en qué me repercute hoy? ¿De qué manera la sociedad tiene alguna resonancia de aquello? ¿De qué manera se, se puede, no sé encajar la palabra, pero sí encontrar alguna vertiente que arroje algo de luz como para poder repensar y poder tomar otras lecturas, ¿no? Siempre buscando caminos diferentes para enriquecer el conocimiento. Bueno, vamos a hacer un corte, acá vamos a pasar a algo más lúdico, Marlos. Mira, estas entrevistas tienen una tercera parte, que es un poquito más divertida, que consta de unas tarjetas que tienen palabras que yo te voy a pedir que, sé que sos súper inteligente, que sos muy dinámica también en todo el vasto conocimiento que te ha llevado, bueno, en todos estos años construir, ¿no? Con muchísimo trabajo, que puedas tomar la palabra que te toque en suerte para relacionarla de forma libre con algo que te resuene dentro de tu historia, que puede ser desde un aspecto más personal, más artístico, más profesional o más laboral. Y bueno, que nos puedas dar una respuesta breve de 1 o 2 minutos relacionado con esa idea. Si no surge nada, no pasa nada, pero yo sé que no vas a dejar ningún hueco vacío. Ok. ¿Estás preparada? Bien. Tengo la 1, la 2 y la 3 y te voy a pedir que elijas la que te parezca. La 2. Muy bien. La primera palabra para vos es unidad. Unidad. Familia. Encuentro. Y puede, en mi caso muy particular, que sea una de las bases más importantes para estar creando. La unidad con el amor, con la vida misma. Ok, la 3. Muy bien. 1, 2, 3. Mirá esta palabra. La palabra es pausa. ¿Existe algún momento en el cual sea necesario tomar una distancia con el proceso creativo, artístico? Hay momentos donde uno tiene que lidiar a veces entre esos diferentes fragmentos o facetas, ¿no? Del artista que además tiene otra vida. Es como una vida paralela, podríamos decir. ¿En qué momento hay que tomar esa decisión? ¿Es fructífero? ¿Es algo que sirve, que no sirve? ¿Cómo lo has transitado? Quizás si alguna vez hiciste una pausa. Y sí la hice. Una la tuve que hacer por necesidad, por la salud de mi hijo, y fue muy difícil. Cuando las pausas son a fuerzas, son muy complicadas como artista. Pero me reinventé y empecé a trabajar de otra manera. Y la pausa emocional, en el afán de la búsqueda completa de crear, llega un punto en que estás cansado. Y el mismo trabajo te va diciendo hasta aquí, ya no das más. Y entonces sigues insistiendo, sigues trabajando y no hay más. O volteas el cuadro contra la pared y no lo ves más, o retomas lo que estás haciendo, respiras y cambias a lo mejor hasta de técnica para ver si funciona mejor lo que estás haciendo. Sí, las pausas son muy importantes, tanto en lo plástico, en lo creativo y en lo emocional es básico como artista. Como ser humano creo que también, porque a veces tiene que darse uno un descanso y hay que aprenderlo a identificar. Sí es importante. El que fue a fuerzas fue muy complicado. Era una etapa en la que estaba haciendo escultura de niños, hacia niños.
y mi niño estaba enfermo. Entonces, tener que soltar un momento productivo económicamente, financieramente hablando, porque eran esculturas de bronce, tener que dejarlas por atender la salud de mi hijo fue muy complicado. Esa pausa fue la más difícil, pero es necesario. Siempre como artista vas a tener que aprender a pausarle, a estar tranquilo y va de nuevo para volverlo a retomar. Bueno, ya escucharon. Un tecito. Uno, muy bien. La palabra es creatividad. Mirá, después de la pausa llega un día, es la musa, es el trabajo. Es la inspiración, es el querer ser. Tú puedes no tener los materiales y poder crear algo si tienes harina y agua. De verdad te lo digo. Con harina, resistol y agua puedes hacer una escultura. ¿Cómo? ¿Cómo alimentas la creatividad? Con cada cosa que haces todos los días, desde que te levantas, cómo es tu día, cómo lo percibes, hasta cómo te preparas un plato de comida. Eso es la creatividad. Y la creatividad es el placer de tener lo que te gusta y que aparte te paguen por tenerlo. En el caso de los artistas, en el caso de una mamá, que te den gracias por un plato de sopa precioso y decorado, bonito, si le pusiste animalitos, le pusiste ojitos. Como mujer, reinventarte. Entonces, la creatividad creo que es la base realmente más importante para poder crear, ¿no? Porque no es lo mismo tener creatividad que ser un creativo. Y eso es algo que es importante dejar en claro. Tú puedes ser un creativo con todos los elementos que existen y más ahora y todas las herramientas con las que contamos. Puedes ser un creativo y vas a crear cosas. Pero la creatividad que puedas tener va a depender del conocimiento que tengas, que haya detrás para utilizar cada una de esas herramientas. Entonces hay que aprender a distinguirlas para poderlas conjugar. Totalmente, me parece muy acertado tu comentario, porque de eso se trata, ¿no? Cuanto mayor cantidad de conexiones y como, bueno, se conoce la sinapsis, la semiótica funciona un poquito como eso y también explica toda esa... El valor discursivo que tiene, porque obviamente como artistas no solamente hacemos una propuesta, sino que también del otro lado ese mapa o ese mundo de conocimientos puede hacer que las lecturas sean diferentes, más enriquecidas, si se quiere también, y eso depende de uno. No hay vuelta que darle. Dos. Mira, palabra. Escasez. Esa, híjole, es una palabra muy fuerte, porque ¿qué creen? Que de ahí nace la creatividad. Cuando más escasez tienes, mental y de recursos materiales para crear, te vuelves creativo. Y entonces te sorprendes que con un pedazo de tela que estaba arrumbado en un rincón que te parecía una cochinada que no ibas a usar, puedes hacer un pequeño bastidorcito para empezar a pintar. Tú puedes hacer un trapo, puedes hacer un vestido, o te puedes hacer un pañuelo para llorar y seguir trabajando. Entonces la escasez es bien importante, es altamente necesaria, digo yo, para que los seres humanos en general podamos aprender a valorar lo que somos y lo que tenemos que pasar por esa etapa. ¿Por qué? Porque estamos en escasez. Entonces, pero existen muchos tipos de escaseces. No nada más la material, porque nos vamos a... No, si más acá, que no te gira, imagínate, o sea, pues ponte, ¿no? A darle y a investigar y a leer. ¿Con qué leas? Suficiente. Pero sí la escasez de pensamiento es muy grave. Entonces, como es muy grave, hay que ponerse a trabajar como creativos y a ponernos a hacer que las cosas sucedan para que la creatividad nazca y entonces te vuelvas todo lo creativo que necesitamos en este mundo tener. Necesitamos más artistas.
Creo que una de las grandes revelaciones a nivel global, porque esto lo vi en todos los canales de todos lados posibles, tuvo que ver con el COVID, cuando todas las personas debieron estar encerradas durante un tiempo indeterminado, que en el caso de Argentina fue bastante largo, fue más de un año, con ciertas licencias que fueron deviniendo en el camino por decisiones obviamente de parte del Estado. Para cuidar a los argentinos y demás, pero creo que nunca he visto tanta creatividad puesta al servicio en un momento donde la comunicación digital hizo que todos pudiésemos disfrutar y a pesar de lo trágico que pasaba, también reírnos. Y yo pienso que, mira, juntando con otra de las palabras que era la de unidad, creo que en ese momento sentí que el mundo estaba unido, con un montón de diferencias y un montón de cuestiones, ¿no? Pero teníamos escasez, tuvimos que tener mucha creatividad, pero también en algún momento creo que fuimos unidad. Me apareció ese pensamiento. Bueno, Muy acertado tu pensamiento, ¿sabes? Sí, así fue. Aprendimos. La 3. muy bien. Van cambiando en todas las ruedas. La palabra es, mirá, aventura. Ay, no lo puedo creer. Pues una aventura es la que estoy haciendo con ustedes. Es salir de la zona del confort y decir, ¿sabes qué pasa cuando sales del vertiente camino normal, artista, exposición, galería, espacio único, ¿no? Y entonces te dices, bueno, están las redes, el digital, lo voy a llevar y me expongo a que me lo roben, me expongo a que me fusilen. Tener la valentía de salir de ahí es realmente toda una aventura. Sí, me van a poder reproducir si quieren y si les gusta mi trabajo. Espero que no lo hagan, o sea, espero que no les guste tanto como para reproducirlo. Y si lo hacen, que ya me ha pasado, que lo disfruten. Ojalá puedan entender qué es lo que hay detrás, ¿no? Pero la aventura para mí de poder expresar, de estar en esta entrevista y de poderles decir que no hay nada más padre que aventurarse, que hacer que las cosas sean diferentes, tiene en este momento gran relevancia. Gracias, Marlos. Gracias. Bueno, siguiendo este tren de reflexión, donde hemos abierto ventanas y puertas para que más personas y otro público que quizás no te conocía tenga acceso a conocer no solamente de vos, sino también, por supuesto, tus obras. Tenemos nosotros ya en pantalla, gracias a la producción, los diferentes medios de contacto, además de tu página web, tu Instagram, dirección de mail y todos los datos que has proporcionado para que una persona que esté interesada en algún proyecto, en adquirir o hacer algún pedido de obra especial, como las que haces, sobre todo teniendo en cuenta esta particularidad de la accesibilidad en lo que realmente refiere al precio, que es algo muy importante, que a veces da temor hablar, pero que sin embargo me parece que has roto un esquema de manera muy positiva. Nos gustaría que, bueno, te tomes un minuto para que puedas contarle a la audiencia, invitarlos a los diferentes espacios, a que ellos entiendan, bueno, cuáles son las cosas que podés proporcionarles. Y bueno, para que nos cuentes cómo te has sentido con este camino, con esta charla que hemos tenido. Y bueno, el micrófono es todo tuyo. Bueno, principalmente pues quiero agradecerles la oportunidad de estar en este espacio para poder expresar lo que Marlos, artista plástico, tiene para ustedes. Mi nombre es Lourdes González. Como ven, no tiene nada que ver. Marlos es una abstracción de mi nombre, María de Lourdes. Y la forma en la que he sido abordada con todas estas preguntas y con todo este trabajo que han hecho ustedes para exponer lo que yo hago, me da como pie para decirles, no se queden con las ganas de una obra mía. En cada uno de mis portales de Instagram o de Facebook me pueden contactar, incluso por ahí está mi teléfono, me pueden mandar un mensaje. Yo sé cómo hacerles llegar el material, si es digital, y si es en físico, en la República Mexicana, puedo hacer los envíos, se pueden hacer sobre pedido,
Y te puedo hacer trabajo especial, puedo hacer algo que a ti se te ocurra, y yo te lo puedo tanto pintar como digitalizar. Lo que tú gustes, estaré encantada de podértelo proporcionar. Solamente te recuerdo que si es obra digital vas a tener más acceso. Y si quieres alguna escultura, tengo técnicas. En mis páginas vas a encontrar esculturas que están en otros materiales que también te van a poder hacer tenerlas de forma presencial contigo sin tener que pagar el costo. La gente dice que no hay que abaratar el trabajo. Yo no estoy abaratando el trabajo. Lo único que estoy haciendo es cambiando de técnica para que tengas la facilidad de tener un más luz en tu casa. Eso es lo que estoy haciendo yo. Agradeceré que visites mis páginas y que me cuentes qué te ha parecido esta entrevista. Gracias. Excelente. Me encantó el eslogan, un Marlos en tu casa. Sí, un Marlos en tu casa. Ya saben. Marlos, ha sido realmente un placer, personalmente como comunicadora y difundiendo el arte, también a personas que están detrás como estos grandes creativos que para mí son como unicornios, los artistas. Me encanta poder encontrarme con ustedes y poder abrir este espacio. Atesoro cada uno de los momentos que tenemos con las entrevistas con cada uno de los artistas y he disfrutado mucho particularmente nuestra charla, tanto la previa del backstage como, bueno, en este caso esta porción de encuentro que sale al aire. Así que quiero agradecerte por tomar este valioso tiempo de conversación y también entendiendo que con el mismo amor tomas el cuidado de cada una de tus obras y que es muy valioso. Así que bueno, celebro el haber tenido la posibilidad de conocerte, ojalá que algún día la vida nos encuentre. Y bueno, esperamos que sigamos en los encuentros ahora con Ex Gallery también. No se pierdan la exposición virtual donde van a tener la posibilidad de compartir. Y por supuesto desearles que esta comunidad de artistas que se encuentra a través de estos eventos siga cultivándose, que se sigan contactando, que se pregunten, que se chusmeen, y por supuesto van a tener de parte nuestra el apoyo para poder seguir adelante. Así que por mi parte agradezco muchísimo tu presencia en este programa de mundosdearte.go. Muchas gracias, ha sido un placer y de verdad lo he disfrutado tanto como tú o más. Muchísimas gracias. Muy Gracias. bien. Audiencia Latinoamérica, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en mundosdearte.go. Avisos para ustedes, bueno, los invitamos a que puedan ver las notas de los diferentes artistas en la página web que es www.tepeango.com. Recuerden que la revista es 100% gratuita, con lo cual van a poder leerla sin ningún tipo de limitación. Y además damos la bienvenida también a Box de Arte, boxdearte.com, que es el nuevo proyecto que aborda todo aquello relacionado con servicio para artistas en relación a textos curatoriales y material que precisen para poder presentarse a otras convocatorias o darle un valor agregado a su trabajo. Por mi parte, Tamara Brusoni desde Buenos Aires, Argentina, los saluda y espero encontrarlos en el próximo programa. Muchísimas gracias.